Muy buenos días. A continuación haremos un ingreso y una muestra de datos en cierta tabla de nuestra base de datos. Usaremos la tabla actor para hacer un ingreso y una muestra de datos. Para eso debemos de ir a Sublime Text, crear un nuevo archivo. Lo llamaremos ingresar .php. Con nuestro archivo creado debemos de crear un, un formulario que nos permita ingresar los distintos datos que requiere nuestra tabla. Creamos un nuevo HTML. En el título le pondremos registro de actores. Creamos un título tamaño H2 que se llame registro de actores y creamos un nuevo formulario que tenga método post con una acción de ingresar.php. Esto nos permite comunicarnos con otro archivo que tenga este nombre, por si creamos un método para ingresar los datos de distinta forma, pero en este caso no lo usaremos, pero lo dejaremos indicado para que ustedes puedan hacerlo de la forma que quieran. Ponemos una etiqueta P que tenga ID del actor con un input tipo texto llamado ID actor. Los datos a usar son los que se encuentran en la tabla en los campos que hemos establecido. Por ahora ingresamos nombre, igualmente de un input de tipo texto, pero ahora con nombre, se llamará nombre. Ingresamos otro que se llamará apellido, y el nombre del input será apellido. Igualmente con el género, y el input se llamará género. Igualmente con la fecha de nacimiento, el input será llamado fecha guión bajo
uno nuevo para el país y el input será llamado país. Por último, creamos un botón tipo submit que será llamado btn ingresar y el valor será ingresar actor. A continuación crearemos el PHP. Establecemos una conexión en localhost, usuario root, 5 contraseña. Seleccionamos la base de datos, llama películas, conexión. Crearemos un if que también es llamado un condicional usando iset $post haciendo referencia al botón ingresar. Ponemos el ID actor será $post ID actor. Esto nos sirve que para que los datos que se ingresen en esto se guarden a la base de datos, para que al darle al botón creado que le suba se ingresen los datos, se guarden en el ID actor. Y hacemos lo mismo con todos los demás campos. Creamos una variable datos que nos servirá para ingresar los datos
Esto nos permitirá llamar a un procedimiento almacenado que crearemos próximamente en el SQL. A continuación crearemos un eco con un script, con una alerta que cuando el registro sea exitoso nos muestra el siguiente mensaje: registro agregado. Y cerramos el script. Igualmente, con el eco crearemos un enlace, el cual nos enviará a este archivo que nos permitirá mostrar los datos de la tabla que hemos creado. Con comida simple. Con el cual mostrará esta línea. Cerramos el enlace y le ponemos un salto de línea. Y finalmente cerramos la conexión. Guardamos y esto sería el código para el ingreso de datos. Luego iremos al SQL y crearemos el procedimiento almacenado para ingresar datos. Usaremos la base de datos llamada películas. Creamos el procedimiento. Lo que se hace aquí es hacer referencia a los datos que el procedimiento almacenado ingresará, los datos que nosotros coloquemos.
continuación insertaremos los datos en la tabla actor con los valores en ID actor, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento y país. Ejecutamos y el procedimiento almacenado se ha ejecutado correctamente. Aquí solo haremos un pequeño cambio, que aquí en vez de ser tipo texto será tipo date, el cual nos permite ingresar, nos muestra al momento que queramos ingresar una fecha, nos mostrará un calendario. Por último, hay que hacer también un nuevo PHP que se llamará lista actor.php. ¿Por qué? Porque es el mismo archivo al que nosotros enlazamos, pero lo que también necesitamos es crear un procedimiento almacenado que nos permitirá mostrar los datos de la tabla. Igualmente corremos y el procedimiento se ha ejecutado correctamente. Por último, en lista actor, lo que debemos de hacer es mostrar los datos de la tabla, pero haciendo uso de un FPDF, el cual nos mostrará los datos de la tabla, pero en formato PDF. Para iniciar con el FPDF debemos hacer un nuevo PHP. Conectamos con nuestra base de datos. Aquí especificamos que necesita el archivo fpdf.php. Creamos un nuevo archivo fpdf
y luego añadimos una nueva página. Mostraremos las letras en Arial, negrita y en tamaño 14. Creamos una variable datos que nos mostrará nuestro procedimiento almacenado, el cual nos permitirá mostrar los datos de la tabla, al igual el número de registros. En una celda con las posiciones dadas nos mostrará la cantidad de registros que se encuentran en nuestra base de datos. Creamos un ciclo el número de registros en el cual añadiré una celda con un total de 20, con 10 nos dará un resultado de datos con I 0 con bordes en la tabla. Igualmente creamos lo mismo, solo que aquí, al ser asignado al nombre, tendremos que alargarlo un poco más, al igual que con el apellido. Lo mismo con el apellido y lo mismo con la fecha de nacimiento y el género. Al igual que con el país. Luego al final mostramos el PDF y cerramos la conexión. Pero para que se pueda mostrar necesitamos la librería FPDF. ¿Por qué? Porque al querer ingresar los datos pondremos de nombre Cristian
apellido Hernández, género masculino, fecha de nacimiento primero en el país Guatemala. Se ingresará correctamente el registro, pero no podremos ver el PDF por la falta de dicha librería. Por lo tanto, debemos descargarla. Descargamos el archivo zip. Con la última actualización y lo que debemos hacer es copiar la librería y pegarla en la carpeta donde estamos realizando dicho proyecto. Y por último debemos de descomprimirla se nos ha descomprimido. Ahora cuando querramos que nos mostrará el archivo PDF de nuestra tabla con la cantidad de registros, y dichos registros estarán en una tabla. Aquí se encuentra la cantidad de registros, el ID, nombre, apellido, género, fecha de nacimiento y país. Solo aquí haremos un pequeño ajuste. Porque nos ha quedado muy grande el espacio para lo demás. Y aquí está nuestro registro FPDF. Gracias por su atención. Mi nombre ha sido Cristian Adrián Hernández Jacome, de cuarto bachillerato sección A. Gracias.